Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos listos para empezar nuestro proyecto ya en forma. Vamos a hablar acerca de un hermoso libro llamado Las uvas de la ira y escrito por John Steinbeck. De él vamos a hablar el miércoles. Vamos a tratar de abarcar su biografía en los 40 minutos que tenemos programados para este podcast. Bien, esta novela está ubicada en los años 30. Fue publicada en 1939 y por esta novela John Steinbeck tuvo el premio Pulitzer en 1940. Así que, pues eso nos habla de la gran importancia que tuvo en su momento. Aun cuando tuvo una gran controversia en su momento, en su tiempo, porque nos habla acerca de los años 30, de esa gran depresión provocada en el crack del martes 29 de octubre de 1929, conocida como el crack del 29. Esta crisis se caracterizó por una escasez absoluta de trabajo en todos los ámbitos, en la industria, en el sector primario, en el sector gobierno. Fue algo general por completo. ¿Cuáles fueron las causas de esta crisis? La verdad, fueron varios factores. Uno de ellos lo podemos ver de manera muy ilustrativa en esta novela. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, se vino un decremento de la demanda de productos primarios, porque ya no era necesario surtir de alimentos a las tropas. Entonces el sector agrícola pues se vio sumamente golpeado. Aunado a eso, se venían sequías que pues no daban producción al campo, no se daban las cosechas todo lo buenas como se deseaba o se esperaba o se necesitaba. Las tierras eran arrendadas. Eso yo lo desconocía. De hecho, fue una de las primeras preguntas que me hice cuando leí el libro. ¿Cómo era posible que desalojaran de sus tierras, de sus hogares, a las personas que habían permanecido ahí desde sus ancestros? No me lo explicaba yo, pero era porque esas tierras que ocuparon sus bisabuelos, sus abuelos, en realidad nada más las ocuparon, pero no arreglaron documentos que les diera la propiedad sobre esas tierras. Entonces, de alguna manera, tenían que estar pagando un arrendamiento a los bancos. Con esta crisis que se dio, llegó el momento en el que no se pudo continuar con el pago que se tenía que hacer a los bancos. Y bajo esta circunstancia es que regresa a casa Tom Joad. Tom Joad estuvo en la cárcel durante 4 años. Estuvo sentenciado a 15 años, pero recuperó su libertad por una excelente conducta. De hecho, Tom Joad es
como la figura que nos da a conocer lo que es un hombre producto de una familia de grandes valores. Sin lugar a duda que así lo es. Tom dio muerte a un hombre en una pelea de borrachos, tal cual. Él no fue el borracho, él no fue, pero le tocó, fue atacado y en su defensa tomó una pala que estaba por ahí y la dejó caer sobre la persona que le estaba acuchillando. Entonces, pues tuvo que pagar y fue sentenciado a la cárcel, pero en este momento ya regresaba a casa después de haber obtenido su libertad condicional por buena conducta. Bien, así es como inicia precisamente esta novela. Durante su trayecto a casa, desde donde lo dejó el camión hasta donde estaba la casa de sus padres, encuentra a un hombre que resultó ser el predicador de su aldea, justamente aquel que le había dado el bautismo, la confirmación, la comunión, y que siempre había estado cerca de su familia. Se encuentra con la novedad de que este predicador había abandonado su profesión. ¿Por qué? Porque había tenido desilusiones que no las relata en este momento, pero que sin lugar a dudas no tenía nada que ver con su vocación. La vocación de este predicador, Casey es su nombre, era la misma, la de el amor al prójimo. Entonces, se acompañan por el camino. Casey no tiene un lugar a donde ir, es un vagabundo, tal cual. Entonces, acompaña a Tom porque entablan una conversación agradable. De esta manera, llegan hasta donde estaba el hogar de Tom. Digo estaba porque en ese momento la encuentran vacía. No hay nadie dentro de esa casa. De repente ven que pasa por ahí uno que Tom reconoció como un vecino, le llama y Muley se voltea y le da un gusto enorme reconocerlo y le pregunta que si a qué se debe que esté ahí, si se supone que está en la cárcel. Ya Tom le dice lo que pasó, que acaba de recuperar su libertad y en ese momento Muley le explica qué es lo que pasa. Le dice que de las tierras ya están todos desalojados, que él es el único que se ha quedado porque por ningún motivo va a dejar su hogar, su casa, donde ha vivido y ha dejado su sangre. Entonces, Tom se asusta, dice, bueno, ¿y dónde están mis padres? ¿A dónde se fueron? No te preocupes, le dice. Tus padres se fueron a casa de tu tío John Joad, porque todavía no llegan los tractores allá con tu tío. Así se les decía, los tractores, porque al mencionar ahí vienen los tractores, no era más que esperar el momento en el que ya empezaran a pasar
sobre las construcciones endebles que tenían los agricultores. Entonces, pues todavía no llegaban los tractores a casa del tío John, era como un lugar un poco más apartado. La casa del papá de Tom o de los padres de Tom ya iba a ser derruida en cualquier momento, por eso es que la dejaron. Entonces Tom se va hacia casa del tío John, lo sigue acompañando el predicador porque él sigue sin tener un rumbo para nada. Entonces se acompañan, llegan a donde se vislumbra la casa del tío John y lo primero que ve Tom es a lo lejos un camión en el que se ve que están subiendo muebles, dos hombres. Y se sorprende, dice, ¿quiénes serán? ¿Quiénes son? ¿De dónde sacaron este camión? Entonces llega, sorprende enormemente a padre porque no esperaba verlo y sobre todo el gusto que le embarga con más impacto es el hecho de que llegue justamente un día antes de que salgan ya de esas tierras. Y pues gracias a Dios Tom podrá acompañarlos. Ya llega Tom, llega con mamá también a la cocina, madre feliz, lo abraza, se encuentran en familia y se dan cuenta Tom de que falta el tío John y falta Noah, que es el hermano mayor. Los que estaban cargando la camioneta, el camión, eran padre y Al, el más chico después de Tom. El mayor era Noah, Tom y Al. Esos eran los hombres adultos y después seguía Rose of Sharon, después Ruthie, que todavía era una niña, y Siegfried, que era más niño todavía. Esos conformaban los hermanos de Tom. Entonces, ¿a dónde están el tío John y Al y Noah, perdón? Pues están en la ciudad tratando de vender los últimos muebles que nos quedan. Con lo que se ha vendido hasta el momento, compramos este camión que ves, que es en el que haremos el viaje hacia California. ¿Y por qué a California?, pregunta Tom. Mira, hijo, mira. Y le muestra un panfleto donde dice que se requieren miles de manos de obra en California, que hay mucho trabajo, que hay enormes granjas que requieren manos de obra para cosechar uvas, melocotones, sandías, naranjas. Así que allá vamos a encontrar trabajo. Allá, con lo que ganemos, hijo, vamos a comprar nuestra tierra y a cultivarla y empezar de nuevo. Pues es maravilloso esto, padre. De alguna manera será un nuevo comienzo para la familia. Independientemente de que no debemos de dejarnos derrotar por lo que está pasando, debemos de mantener nuestra integridad, demostrar que somos una familia con dignidad, con valores y que al lugar donde vayamos seremos los mismos.
Bien, entonces ya por la noche llegan los otros dos hombres adultos. Los hombres adultos son ya en este momento el abuelo, el padre, el tío, Noah, Tom, Al y el predicador que se llama Casey. Entre ellos ven la manera de organizarse porque en un camión que tenía capacidad para 6 pasajeros iban a acomodarse los 12 que conformaban la familia. Cuando ya estaban viendo la manera de acomodarse, dónde iban a acomodar a la abuela, al abuelo, etcétera, etcétera, Casey se aparta porque él sabe que no forma parte de la familia y que tendrá que quedarse en esa tierra como un vagabundo, tal como lo estaba haciendo hasta ese momento. Sin embargo, aprovechando que no estaba Casey en ese momento, Tom les propone a sus familiares, a los adultos hombres, que si pudieran invitar a Casey a que los acompañara. Y ellos acuerdan que pues de alguna manera si van a acomodarse 12, ¿qué más da uno más? Entonces Tom ya le habla a Casey ya forma parte de la junta de hombres adultos y empiezan a organizarse y sobre todo a poner manos a la obra. Hay 2 cerdos en el corral, mismos que en ese momento matan, destazan, descuartizan. Tienen 2 barriles enormes de sal y ahí van acomodando los pedazos de cerdo, salándolos perfectamente bien para que se conserven y puedan servirles durante todo el trayecto. Suben lo que puede soportar el camión de trigo, de maíz, de los granos que les sea posible, garbanzos, frutas no tenían, pero sal tenían en los barriles y madre va y busca ver qué es lo que encuentra entre sus cosas. Solo encuentra con que se pudo traer de su casa un par de aretes que habían pertenecido a su abuela. Se los pone y ya para esa hora ya había amanecido. Ya sale madre con sus aretes, se acomodan todos en el camión y salen rumbo a California. Aquí en este momento les voy a leer directamente de unas fotos que tomé de las páginas del libro acerca de cómo se daban estas caravanas, porque no eran ellos nada más. Eran miles y miles de camiones que iban por la misma ruta. La ruta 66 que llevaba de Oklahoma, que es donde estaba la granja de los Joad, hasta California. No había dicho, ¿verdad? La familia de Tom son Joad. Tom es Tom Joad. Muy bien. Veamos. Dice, vamos a ponerlo de tal manera que se pueda leer un poquito mejor. A ver. Es algo maravilloso. Por lo que tiene que ver conmigo,
creo que es uno de los mejores libros, si no es que el mejor, que he leído en mi vida. Y vaya que no son muy poquitos. Gracias a Dios que he tenido la fortuna de leer bastante. A ver, no te me quieras perder. Bien. A ver. Aquí es en el capítulo 12. No, 17, capítulo 17. Dice, los coches de los emigrantes que salían de las carreteras secundarias fueron desembocando en la gran carretera que atravesaba el país y tomaron la ruta migratoria hacia el oeste. Durante el día corrían como insectos en dirección oeste y cuando la oscuridad les alcanzaba, se reunían como insectos, refugiándose junto al agua. Se arrimaban juntos porque todos estaban solos y confusos, porque todos provenían de un lugar de tristeza y preocupación y derrota, y porque todos se dirigían a un sitio nuevo y misericordioso. Eso pensaban, que allá iban a encontrar misericordia para hacer todo esto que estaban haciendo. ¿Saben qué es lo que más falta hacía? Una gran fe de que iban a encontrar aquello por lo que iban. Bien, en estas noches en las que llegaban a reunirse en lugares junto al río, llegaba, claro, primero una familia, después llegaba otra, enseguida llegaba una más, hasta que hacían un campamento de 20 familias. En esas 20 familias se conformaban como si fueran un solo cuerpo, un solo organismo. Se estructuraban leyes en donde no cabían las riñas, no cabían los robos, no cabía nada que pudiera perjudicar a alguna otra familia. Entre ellos se cuidaban. Si me interesa la seguridad de mi familia, voy a cuidar a las otras. Es algo maravilloso. Esto es precisamente lo que provoca el disgusto de los millonarios en aquel tiempo. Para John Steinbeck, este libro fue todo un como sería una denuncia porque se sentía entristecido e indignado por las condiciones de las víctimas de esta situación. De hecho, les voy a leer, o no lo escribí porque se me hizo muy fuerte, porque él dice que no podía soportar lo que estos K estaban haciéndole a los necesitados de su país. Así tal cual. Entonces,
Así es como se dio el trayecto de esta familia desde Oklahoma hasta California. ¿Quiénes eran estas personas? Bien, eran el abuelo. El abuelo, quien mostró entusiasmo 2 días antes, diciendo que claro que él quería ir a California, sí, y soñaba con el momento en el que llegara, y que en ese momento iba a tomar los racimos de uva y los iba a frotar sobre su cara y que el jugo escurriera sobre su cuerpo, que iba a ser algo maravilloso. Sin embargo, en la mañana, cuando ya tuvieron que iniciar la marcha, el abuelo no quiso ir. Entonces tuvieron que ponerle unas cucharadas de jarabe para la tos a su café y así se lo llevaron. Y cuando despertó, fue tanto su dolor, tan fuerte el impacto que sintió al ver que ya no estaba en su tierra, que su corazón se le partió literalmente. Le dio un infarto y murió. La abuela, también otra de los integrantes de este grupo, de esta familia, también murió por las inclemencias de los viajes, del dormir a raso de la noche, sufrir también de sol inclemente, no soportó y murió. Padre, que era un hombre fuerte, y llegó hasta California. Madre, que también llegó, de hecho era la mujer, ella la que mostró mayor fortaleza durante todo el trayecto. El tío John, Noah, que era el mayor, Tom, Al, que era un joven que estaba entre los 19 y 20 años y que cuidado con él porque en los campamentos a donde llegaban no dejaba una muchacha sin que a la que no le rompiera el corazón. Así, guapetón el muchacho. De hecho, era una familia bella. Noah era alto, fuerte, de complexión robusta. Tom, entre los 22 años, un joven que en su cara se veía totalmente la bondad y el amor al prójimo. Después está Rose of Sharon, a la cual llamaremos Rose a partir de hoy, que estaba casada con Connie, que también, por supuesto, va junto con ellos. Ya va embarazada, Rose, ya va embarazada. Ruthie, la niña que ya estaba así como entre la pubertad, sus 12 años, y Siegfried, que tenía 9. Y, por supuesto, el predicador. Estos eran los que conformaban esta familia. En determinado momento llegan a un campamento donde por primera vez encuentran quien les diga qué es lo que estaba pasando en California. Porque así como iban camiones hacia California, había otros que ya venían de regreso. ¿Por qué? Porque efectivamente
hay grandes cosechas que trabajar, pero te contratan por una miseria. Sin embargo, ellos tratan de mantener la fe y continuar su camino. Por fin llega el momento en el que llegan a California, se encuentran con los capataces que llegan a donde están los grupos de gente que se empieza a acomodar en campamentos y les ofrecen trabajo. Les dicen, en tal parte mañana vamos a necesitar a 500 hombres para que cosechen naranja. ¿Quiénes quieren ir? Pues entre millares, porque ya en California eran millares de hombres buscando trabajo, pues trataban de preguntar, ¿y cuánto pagan? Y otros apagaban esas voces y les decían, no preguntes, no preguntes. Si quieres trabajar, solo levanta la mano. Entonces, pues contaban a los 500 que necesitaban y se iban. Al día siguiente, cuando llegaban a las granjas, el capataz salía a las puertas y les decía, llegaron tarde, ya tenemos trabajando a 200 personas, nada más vamos a necesitar a 300. Pues 300, ¿quiénes? Bueno, estábamos ofreciendo 30 centavos, pero ahorita a los que se quieran quedar les daremos 20. Pero ¿cómo? Bueno, si quieren. A ver, aquí hay alguien más que quiera quedarse, pues imagínense. Como quiera, eran 20 centavos. De repente se veía que se acercaba otra persona de adentro de las granjas. Le decía algo al oído al capataz y este decía, ¿saben qué? Ya está casi terminada la jornada de hoy. Nada más vamos a necesitar a 200. Los que quieran, levanten la mano, pero será nada más por 10 centavos. ¿Y cuál era la realidad? La realidad era que desde un principio se necesitaban a 200, pero no estaban dispuestos a pagar más de 10 centavos por hora. Por eso es que John Steinbeck nos hace este relato, nos da este regalo para que conozcamos las condiciones en las que se llegó a vivir en aquel tiempo. Y ojo, ¿tenemos algo en la actualidad que nos recuerde esto que nos está relatando John Steinbeck? Bien, ante estas injustas condiciones de trabajo, empezaron a formarse uniones, lo que son principios de sindicatos, y por supuesto que empezaron a ser perseguidos. Uno de los que empezó a unirse a estos grupos fue Casey precisamente. ¿Recuerdan que dijimos que había dejado la profesión de predicador no porque hubiera abandonado su vocación,
sino por desilusiones? Bien, pues esta vocación seguía intacta en él. Por eso es que ante estas injusticias, él empezó a acompañar a esta gente que estaba queriendo hacer algo para evitar tanta injusticia, para lograr que por lo menos respetaran algún mínimo de salario. Repito, eran perseguidos. Ya empezaban a darse cuenta dónde se acostumbraban reunir y en ese momento empezaban a lanzar perros y a ir tras ellos como si fueran animales, como si fueran coyotes, menciona John. En una ocasión en la que Casey no aparece en toda la noche, Tom por la madrugada va a buscarlo. Y al ir a buscarlo, se entera que le han dado muerte. Le han quitado la vida. Entonces, Tom busca quién fue este que hizo este crimen. Y al buscarlo, no lo encuentra solo, sino que viene con sus compinches, que son policías, claro, policías, que están cuidando de que no haya personas que se interesen por los demás, sino al contrario, ser parte de aquellos que callen las voces que claman por justicia. Así que se lanzan contra Tom como si fuera un animal y John en su defensa no sabe cómo empieza a dar golpes a diestra y siniestra y se entrelaza en una lucha cuerpo a cuerpo con uno de esos policías, de esos gendarmes, como le llama Steinbeck en esta narración. Y es tal la fuerza de Tom que gana. Y al ganar, por supuesto que le quita la vida a este policía. Corre hasta donde sus piernas le dan fuerza y alcanza a llegar con Madre. Madre lo ve, lo esconde, no quiere ni darse cuenta de cómo llegó, si traía heridas, golpes, nada, solo lo esconde, porque sabe muy bien que tan pronto lo encuentren, pues va a perder a su hijo. Al día siguiente, Madre va y busca entre los montes, entre los arroyos, sobre todo en arroyos donde hubiera lugares que permitieran ocultar a alguien, y encuentra un lugar. Y ahí lleva a Tom la noche siguiente, pero no sin antes haberse dado cuenta de las condiciones en las que llegó. Llegó todo golpeado, la cara era un solo hematoma y en la mejilla derecha una cicatriz espantosa, una cortada espantosa que le iba a dejar cicatriz para siempre. Bueno, pues ante estas circunstancias, razón de más para no permitir que Tom se quede, porque lo van a identificar inmediatamente que lo vean. Así que lo lleva y lo esconde.
Y Tom le dice, madre, pero yo no puedo quedarme aquí, me tengo que ir. Voy a tener que marcharme. ¿Y a dónde irás?, le dice madre. No sé. He estado pensando mucho en las palabras de Casey. He estado pensando que no estaba tan mal lo que él pensaba, que había mucho de verdad en ello. Así que me voy. ¿Y cómo voy a encontrarte?, le pregunta ella. ¿Cómo voy a saber dónde estás? Y he aquí la respuesta de Tom. Le dice, madre, estaré en la oscuridad, estaré en todas partes, donde quiera que mires, en donde haya una pelea para que los hambrientos puedan comer, allí estaré. Donde haya un policía pegándole a uno, allí estaré. Si Casey sabía por qué no, pues estaré en los gritos de la gente, estaré en la risa de los niños cuando están hambrientos y saben que la cena está preparada. Qué hermosa risa esa, ¿eh? Y cuando nuestra gente coma los productos que ha cultivado y viva en las casas que ha construido, allí estaré. ¿Entiendes, madre? Ahí estaré. Y Tom se va. Llega el momento de dar a luz por parte de Rose. Y lo hace en una noche con un chaparrón espantoso. Da a luz en una cabaña que le prestan. Ahí nace un niño que, por supuesto, nace sin vida. La lluvia está cayendo con toda su fuerza. Buscan dónde resguardarse. Por ahí ve madre que hay un camión lleno de heno y les dice a los de su familia, subamos, veamos si la puerta está abierta y subamos. Necesitamos calentar a Rose. Se suben y entre todos tratan de hacer calor para Rose. Rose se recuesta y al recostarse voltea hacia el rincón y ve a un niño. El niño viene y les pregunta, ¿son ustedes los dueños del camión? No, le dice madre, no somos los dueños, solo estamos guareciéndonos del agua. Ay, dice, creí que nos iban a echar. ¿Es un hombre el que está ahí?, pregunta madre. Sí, es mi padre. Está muriéndose de hambre. Él enfermó en el algodón. Él me decía que ya había comido y me daba de comer. Y una vez tras otra me decía, hijo, ya comí, toma. Y yo comía y él cada día adelgazaba más, hasta que ya no pudo más y se desvaneció. Y aquí lo tengo. Anoche le di un pedazo de pan que conseguí, se lo comió, pero lo vomitó. Lo que necesita es leche.
No te preocupes, le dice madre. Y voltea a ver a Rose en una mirada que solo las dos entendieron. Madre le pide a los demás que salgan del camión y le pregunta a Rose, ¿estás segura, hija? Sí, madre, lo haré. Entonces, madre le dice, quítate la ropa, envuélvete en esta cobija y ven. Madre la acompaña hacia donde está el hombre. Rose se acuesta a un lado de él. El hombre dice, es todo lo que puede hacer, negar. Sin embargo, Rose le dice, sí, es necesario. Le levanta la cabeza, lo acerca hacia sí y el hombre se alimenta. Esta es la manera como finaliza esta novela. El final más impactante que he leído yo de libro alguno. Más impactante, más bello, más lleno de amor y sobre todo de fe y de esperanza. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. El próximo miércoles recuerden que estaremos hablando sobre la vida de John Steinbeck. Yo creo que después de haber conocido un poquito de su novela Las uvas de la ira, ya querremos conocer un poquito más acerca de su vida. Muchísimas gracias. Por favor, si les gustó, regálenme un me gusta y suscríbanse. Gracias y buenas noches.